aquí en Isaías capítulo 41, versículo 10, 13, Dios se para ante sus hijos, su pueblo, y le dice: no temas. Le está diciendo a su hijo, te está diciendo a ti y a mí: no temas, porque yo estoy, ¿qué? Contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Dice que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene en tu mano derecha. Y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Qué te dice Dios? No temas, yo te ayudo. Dile a tu vecino: dice Dios, no temas, yo te ayudo. Y vi cómo Dios habla en la Biblia y cómo motivó a mucha gente. Y vámonos a Génesis, cómo habló con nuestro padre Abraham. Dice después, ahí en Génesis 15:1 dice: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, ¿qué le dijo? No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y cuando Dios habla en el Antiguo Testamento, dice no temas. Siempre que saludaba a alguien es no temas. Y Jesucristo siempre decía no temas, y decía paz. Tengan paz a ustedes, yo les doy mi paz. Y siempre hablaba con esa paz. Pero vamos a ver aquí, más adelante, es que en Génesis 26:24, Dios está hablando a Isaac y le dice: el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. ¿Qué le está diciendo? No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Y cuando vamos viendo aquí, sí, tenemos que ver cómo Dios nos lleva. Y cuando Dios nos permite ver todo esto, es tan rico, porque dice: el Señor se le apareció aquella misma noche. Le dice: yo soy el Dios ¿de quién? De tu padre Abraham. Pero vamos a ver en Génesis 46:3. Y él le dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque ahí te haré una gran nación. Y ahí le está hablando a Jacob. Y cuando Dios empieza a hablar, siempre que se presenta a la gente, sabe bien que tiene miedo. Y ese miedo es el patológico que se ingresó y que viene en toda la naturaleza humana, porque a veces nos movemos más por miedo. Y a veces hemos, sí, estructurado el miedo como una parte de nuestra manera de ser. Pero Dios no, porque Dios empieza con esto. Y fíjense en Deuteronomio 1:21, que es el testamento que Dios le da a Moisés para darle a su pueblo para que entren a la tierra prometida. Y cuando Dios le habla y dice: mira Israel, el Señor tu Dios ha puesto, dice, la tierra delante de ti. Sube, toma posesión de ella, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas, ¿ni qué? Ni te acobardes. Esta versión me gustó y fue la que tomé, porque dice: no temas ni te acobardes. A veces somos cobardes para enfrentar las cosas. Somos cobardes para hacerle frente a muchas de ellas y preferimos escondernos o no dar la cara. Y cuando vemos aquí en Deuteronomio 31:8, dice: el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas, ¿ni qué? Ni te acobardes. Cuando Dios permite todo un proceso de cómo quitar el miedo de una mente esclava, porque el miedo está en una mente de esclavo, una mente que siempre está cautiva, una mente que no está libre, una mente que no ha desgarrado y desgajado y sacado las raíces de dolor, las raíces que lo tienen atado, y una de ellas es la raíz de miedo, que puede venir por la culpabilidad, por la soledad, por muchas otras cosas, pero esa raíz la tenía que desgarrar. Y Dios con Moisés trabajó desde sacarlo desde Egipto, a un pueblo miedoso, esclavo, le tenía que sacar todo ese temor, y tuvo que hacer todos esos milagros. 10 plagas mandó para que pudiera desarraigar y que vieran que tenían que confiar en Dios. Pero Dios, cuando está y ya viene el milagro y lo saca, Dios, ¿qué ruta agarramos? La del mar grande, pero va a tener que pasar por muchos pueblos y tienen que pelear. ¿Cómo me cuesta más? Dice, quitarles el miedo y cambiarles su mente de esclavo, o abrir el mar rojo. Dice, me sale más barato abrir el mar rojo que cambiarles la mentalidad de esclavos. Y muchos podemos camuflajear nuestra mentalidad de esclavo, pero nuestros miedos están también ahí camuflajeados. El pueblo, aún cuando ya venían triunfantes, ya habían salido y Dios los había sacado con mano fuerte, cuando ven el ejército egipcio tienen miedo, y ese miedo los lleva a decirle: ¿para qué nos sacaste, Moisés? ¿Para qué nos sacaste? Mira, estábamos mejor allá, con los puerros y los melones, con los tacos de tripa y los de suadero, mira, pero preferíamos estar sirviendo al faraón. No importaba, porque ya nos habíamos conformado, éramos unos conformistas. Y entonces Moisés dice: Señor, ¿qué dice? ¿Qué tienes? Tu autoridad. Y entonces abre el mar.
Y después que abren el mar y ven la gran victoria de Dios, entonces no se les quitó el miedo. Empezaron a reconocer la autoridad de Moisés y la autoridad de Dios. Los lleva por el Sinaí y en todo el desierto les enseña que no pueden entrar a una tierra prometida con miedo. No pueden conquistar los sueños de Dios para su vida con miedo, y les da leyes. Pero primero los sacó de Egipto con sangre, que era necesaria la Pascua. Segundo, los saca por el bautismo, pasar por el Mar Rojo. Y tercero, los establece en el Sinaí para darles órdenes, lineamientos, les da la ley, pero también les da la organización con Yetro en Éxodo 18. Y cuando vemos aquí, va a llegar la siguiente etapa donde llega Josué. Faltaba la parte estratégica para entrar a la tierra prometida, y Josué, cuando va a entrar ahí en Josué 1, en el versículo 9, Dios le dice, ¿no te lo he ordenado yo? Te estoy diciendo que tomes la tierra prometida. Dice, sé fuerte y valiente, no temas ni qué, ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y Dios empieza a estructurar una personalidad tremenda en Josué. Entonces Josué va a tener una derrota, y vámonos a Josué 8:1. Tiene una derrota que le duele mucho, que es la derrota de Ai, ¿no? De Jai, ¿no? Y le duele tanto que cuando pierde, entonces Dios tiene que hacer una situación de ajuste con todo el pueblo que tenía una nueva manera de pensar, pero uno de ellos estaba contaminando y tuvo que ser quitado. Pero antes de eso él hace un tango, se rasga las vestiduras, pone silicio, y a todo su liderazgo lo pone ahí a orar y a quejarse, Señor, ¿qué será de ti? Pero Dios quería desarraigar en la vida de Josué la mentalidad de miedo, de temor. Y entonces el Señor le dijo a Josué, no temas ni te acobardes, toma contigo a todo el pueblo de guerra y levántate, sube a Jai, porque he entregado en tu mano al rey de Jai, su pueblo, su ciudad y su tierra. Y esta me da mucho porque tenemos un amigo de esta gran familia, Amistad Cristiana, allá en Jerusalén. David Asael una vez se quedó con nosotros un tiempo enseñándonos, él y su esposa aquí, y yo le invité a mi clase de Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento nos habló de los guerreros que Dios hace en la Biblia, y cómo hoy el pueblo israelita, él había peleado, dice, yo soy teniente coronel del ejército israelita. Dice, yo he peleado para que esa nación, ¿sí?, se establezca como tal, soy sionista. Y nos platicó cómo entró a pelear para tomar la ciudad de Jerusalén. Estuvo en esa lucha y su comandancia tuvo que entrar para matar a la gente, pero no la tenía que matar con fusil, porque las Naciones Unidas tenían satanizadas a Israel. Los palestinos se escondían atrás de mujeres y niños, y él decía, cuando llegamos teníamos que encontrar atrás al palestino y matarlo con nuestros brazos y nuestras manos. Nosotros que no estamos tan acostumbrados con esta área bueno, tan agresiva parece para nosotros, pero que es una realidad. La gente lo empezó a cuestionar, no le da miedo eso, es que ¿cómo? Si Dios dice no matarás. Dice no matarás, efectivamente, como un dolo, como un delito, pero tú tienes que defender con tu vida lo que es tu nación, tu familia y lo que eres tú. Entonces todos estábamos así. Entonces una de ellas se paró muy molesta. Uno de mis sobrinos murió, fue uno de los pocos militares que murió en el aspecto allá de Chiapas. Dice, es que la muerte de una persona, dice, a mí no me da miedo la muerte, me da miedo que vivas muerto de miedo. Yo dije, wow. Dice, mi hija es de la inteligencia israelita, mi hijo es oficial del ejército israelita, yo soy también un soldado israelita. Yo he peleado para que esa nación nos dé una nueva dimensión de vida, y desde muy chico yo fui a esa nación. Y una le dice, no le da miedo que maten a sus hijos. Dice, me da más miedo que sean unos cobardes. Yo dije, wow. Nosotros preferimos ser cobardes, pero que no nos toque nuestro espacio. Podemos hacer un pacto de no agresión con el diablo, pero estar ahí. Y cuando yo estaba ahí pensando, Dios es mi fortaleza y confianza, hay un salmo que es el Salmo 27, se los recomiendo. Si usted realmente está luchando con el miedo, apréndaselo de memoria y empiece a recitarlo en voz alta. Ha sido para mí un baluarte, desde niño me lo enseñó mi madre. En las luchas en la procuraduría, Dios me lo puso. Cuando me metí en broncas, Dios me lo dio. Y empieza, Dios es mi luz, ¿y qué? Y mi salvación. ¿De quién temeré? Dios es la fortaleza de mi vida. ¿De quién qué? He de atemorizarme. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ¿ellos qué? Tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón.
Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré ¿qué? Confiado. Pero aquí viene la clave. El siguiente versículo es la clave de todo el propósito donde Dios forma a los valientes. Los forma cuando ellos se rinden con Dios en la intimidad. Cuando reconocen que Él es Señor de señores y Rey de reyes. Cuando reconocen que es su Salvador, que es Cristo Jesús. Y cuando llega aquí en el Salmo 27:4, dice: una cosa he demandado a Dios, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Dios y para recrearme en su templo. Es ahí donde yo me formo. Es ahí donde, a pesar de las circunstancias, tú te puedes meter y Dios te va a decir: viene lo mejor. No le rajes, ¿no? Y va. Y cuando yo veo confianza y paz solo en Cristo, esa confianza que solo Cristo te da en los momentos donde realmente Él viene a escribir y a traernos toda la aplicación de esta verdad a nuestra vida y llevárnosla siempre. Juan 16:33. Qué gran verdad de Jesucristo. Dice: estas cosas les he hablado, todo lo que hemos oído ahorita, para que en mí tengan ¿qué? Paz. ¿Qué buscamos? No nomás vencer el temor, no nomás confiar en Dios. Buscamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús, que es Señor nuestro. Y dice: en estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, ¿qué? Yo he vencido el mundo. Vamos a tener aflicciones, vamos a tener situaciones difíciles, pero ¿sabes qué? Las circunstancias Dios las manda para a veces formar el carácter de Cristo en nosotros. No para que nos resintamos con ellas, sino para que realmente hagamos de nosotros ese león de la tribu de Judá dentro de nosotros para enfrentarle. Jesucristo ahí en Lucas 12 nos enseña cómo enfrenta el temor. ¿Qué nos enseña sobre el temor Jesucristo? Mas yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si les digo, a este teman. ¿A quién tenemos que tener miedo? Isaías dice, sí, que tengamos el temor de Dios y Él sea tu miedo. Ese miedo que realmente nos da de ofender su corazón, de dañar su vida, de no hacer las cosas que Él nos manda. Y cuando Dios nos habla de esto, nos habla de este punto ahí en Lucas 12:31. Mas busquen el reino de Dios y su justicia. Eso lo dice Mateo. Lucas dice nada más: mas busquen el reino de Dios, y todas estas cosas les serán añadidas. No temas, manada pequeña, porque a tu Padre le ha placido darles ¿qué? El reino. ¿No te da gusto? Dios le ha placido darnos su reino, darnos el reino de la paz. Por eso es príncipe de paz. Es un príncipe glorioso que nos da esa paz. Pero fíjense cómo trataba a la persona que tenía miedo. Hay un hombre, sí, muy religioso de su tiempo, Jairo, que va a tener miedo de que su hija muera, su única hija. Y dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Fíjate qué miedo tenía este hombre. Este ya perdió el miedo por ver que su hija fuera sana, por ver que su hija perdió el miedo de que decía: ¿qué van a decir? Mira, el fariseo, el escriba, el hombre erudito que es autoridad, se fue a hincar ante Jesucristo. Jairo perdió todos sus miedos porque lo que deseaba era ver a su hija sana, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud, lo oprimía. Ahí pasa un espacio más grande de una mujer, toca a Jesucristo, se frena y andaba como en Pino Suárez, ¿no? A las 2, ahí toda y decía el Señor: ¿quién me tocó? Ay, Señor, pues todos están tocando aquí. Pero él decía: ¿quién me tocó con poder? Y mientras pasaba eso, sí, estaba hablando aún cuando vino una de esas, dice, vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Cuántos de nosotros